Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, y que hoy día les va a hablar acerca de por qué existe esta confrontación con los Estados Unidos de no solamente Venezuela, Cuba y Nicaragua o Rusia y China, sino que hay muchos más países. Y a partir de esto entenderemos que la confrontación parte de un problema de salarios y explotación laboral que se da en el mundo, no solamente por materias primas, como habíamos visto en una charla anterior. La crisis de Venezuela nos reveló, por ejemplo, que un bloqueo económico como el que tienen Cuba y Venezuela por parte de Estados Unidos obliga a estos países a pagar malos salarios a sus trabajadores y los malos salarios reducen la capacidad de compra. Al reducir la capacidad de compra, los vendedores y proveedores no pueden ganar lo suficiente para mantener la oferta y finalmente se produce desabastecimiento, lo que se traduce en olas migratorias que invaden países vecinos, pero sobre todo de los que sueñan con invadir Estados Unidos y Europa. El problema de los malos salarios también llevó al fracaso al gobierno de Macri en Argentina, que con el pretexto de mejorar las cuentas fiscales y al mismo tiempo generar más ganancias para los dueños de las empresas y por supuesto para los inversionistas extranjeros, sobre todo en base a la sobreexplotación laboral, terminó llevando a la economía argentina al colapso. Ecuador hoy vive la misma crisis. Claro que el Estado no redujo los salarios, pero redujo la oferta laboral, pues el Estado era la principal fuente de empleo, que de paso convertía a cada trabajador contratado en generador de ganancias por servicios como las telecomunicaciones, el transporte aéreo, el abastecimiento de agua y electricidad, pero además generaban ganancias intangibles como la que produce el tener menos enfermos gracias a los hospitales y subcentros y con eso menos ausentismo laboral. Y, por ejemplo, una población con más conocimientos y destrezas o habilidades, gracias a las escuelas del milenio, a la educación, a las universidades, a la capacitación en las 100 mejores universidades del mundo, daba capacidad personal y colectiva a la población de producir con, además, mayor movilidad para las mercancías y personas por el territorio, debido a las buenas carreteras que teníamos, el fácil acceso a la información, debido a una nueva red de Internet, y lo que multiplicaba las iniciativas, la cohesión social, la provisión de materias primas, la provisión de productos elaborados, en fin, una diferente relación con el tiempo y el espacio y con la información y el conocimiento necesarios para que haya más trabajo, productos, servicios, pero además que las ganancias por eso vayan al Estado y a los que trabajan más que a los que especulan o son los grandes propietarios y dueños del capital que pueden ganar la plata inclusive sin trabajar. Hoy Ecuador está en una crisis, porque aunque los salarios y la capacidad adquisitiva de la moneda no ha disminuido, como el resto de Sudamérica, por ejemplo, porque el dólar además se revaluó y los salarios no bajaron, sino que inclusive han aumentado $4 para este 2020, el que los productos que Ecuador produce y exporta, así como los servicios, como por ejemplo los servicios turísticos, generen menos ganancias a los empresarios, ya los hacen menos interesantes y por lo mismo los empresarios prefieren invertir en otra parte y no generan empleo. Las ganancias de los empresarios ya son menores, porque los salarios no son peores que en los países vecinos. Esto hace que no haya una fuente de empleo privada y que los empleos estatales sean mucho menos, y por esto el desempleo en Ecuador creció. En América Latina el problema del desempleo se ha incrementado bárbaramente desde
que los países donde gobernaba el socialismo del siglo XXI, como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador, e incluso Venezuela, antes de la guerra económica y mediática que libra contra Estados Unidos, se produjera. Eran tiempos de bonanza donde millones de latinoamericanos, de sudamericanos salieron de la pobreza. Pero hoy se habla de 30 millones de desempleados recientes que, por supuesto, odian a los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, al neoliberalismo, porque ha multiplicado las ganancias de los más ricos, paga malos salarios, y Donald Trump sostiene gobiernos que son repugnantes, usando las propias fuerzas armadas de cada país y usando la justicia corrupta y politizada de esos países para evitar, por ejemplo, el retorno de Lula, de Evo Morales o de Rafael Correa. El corromper a políticos, a jueces, a militares mediante premios, becas, ganancias, etcétera, y sobornos como los 20 millones que Estados Unidos le dio a José Guaidó para que trate de tumbarle al gobierno de Maduro, agotan a la economía norteamericana, pero además a la imagen de Estados Unidos, que ya no tiene escrúpulos en reconocer a presidentes autoproclamados como José Guaidó en Venezuela o Yanine Áñez en Bolivia, o que se proclaman dictadores legales como Vizcarra en Perú, o que se convierten mañosamente en dictadores dueños de todos los poderes como Lenín Moreno en Ecuador. Pero la explotación de China y el sudeste asiático de la mano de obra le salió mal a Estados Unidos y Europa, pues supusieron que el poder de disponer de esa enorme cantidad de mano de obra barata en países superpoblados como India y China les permitiría multiplicar su producción y sus ganancias. Pero esta mano de obra aprendió a hacer productos y luego empezó a hacerlos creando sus propias patentes, tecnología y formas de producción a escalas inimaginables, de manera que ahora son temibles competidores y formas de producción a escala. Ante esta situación y la necesidad de producir con más rendimiento, Estados Unidos aprendió que no es buena idea esa de llevar sus fábricas a China o a India, y por eso ahora les exige volver, y en lugar de contratar y disponer de más mano de obra, está desarrollando la robótica. Pero la robótica puede mejorar la eficiencia y reducir los empleos para humanos, pero crea una competencia, primero con países que ya tienen carrera tecnológica, y segundo, una competencia entre máquinas y seres humanos que genera el desempleo de los seres humanos, pues. Eso es lo que ha llevado a la confrontación entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, con un movimiento económico anual de 18.000 millones de dólares, 18.000 billones de dólares, mientras China lo supera porque ya tiene 32.000 billones de dólares anuales, además de que es el principal tenedor de bonos de la Reserva Federal, es decir, es prácticamente el dueño de los Estados Unidos y de su moneda, porque esta moneda se sostiene precisamente en los bonos de la Reserva Federal y no en sus reservas de oro. El dólar en realidad es una moneda que se sustenta en el crédito, que significa vender para recibir dinero y luego tener que pagar. Ese es el problema del dólar. Y por eso que la principal amenaza que tiene esta moneda es el Bitcoin y las monedas respaldadas por oro que le pueden reemplazar. Y así concluimos y entendemos entonces cómo este problema de la mano de obra barata es otra de las razones por las cuales Estados Unidos se encuentra en una guerra comercial con las potencias asiáticas e inclusive con América Latina. Muchas gracias.